que tengo cintura, la descubrí, así que bueno, estamos bien. Bueno, querida iglesia, recordamos que de acá a poquito tenemos, y aquellos que, primeramente bienvenidos a aquellos que es la primera vez que están, y de paso les cuento también que tenemos una obra que estamos haciendo en Mozambique, en África. Y falta poco tiempo, ¿no es cierto?, de aquí para salir. Y oh casualidad, o oh sorpresa, mejor dicho, que en medio de todas las dificultades que están habiendo, ¿no es cierto?, económicas en el país, resulta que la gente que está anotada para viajar es más que nunca. Es un grupo, si no me equivoco, ¿cuántos? ¿15 más o menos? Sí, un grupo de 15 personas. Hasta ahora es el grupo más grande, ¿no?, que se anotó para viajar. Y la realidad es que todo esto es por medio de la fe. No una fe mística, sino una fe real con un sentido común divino, la cual en medio de todo ese proceso nos permite a nosotros crecer y finalmente cosechar el resultado, que es lo que siempre vemos en los videos. No sé ahora si está o no. Bueno, no está, como siempre. Pero bueno, todos la conocen, ¿no?, la obra. Pero sí es importante que en esto lo podamos entender que como iglesia todos somos parte. Es importante tu oración, es importante el ánimo, ¿no es cierto?, para aquellos que van a estar viajando de la congregación. Van a estar viajando entre 3, 4 personas y después muchas otras personas de otro lugar. No me ilusiones, no me digas que va a estar y después no está, que me lo creo. Bueno, no va a estar. Entonces es muy importante, ¿no?, que todos podamos estar en esto apoyando en todos los aspectos, ¿no? El pequeño buffet que hacemos, todos sabemos que nunca recaudamos para la iglesia, sino lo hacemos para la obra misionera. Somos pocos como iglesia, pero bueno, Dios nos permite este desafío de fe, que es poder estar abriendo en Mozambique, en otro continente, un centro de capacitación. Así que de acá a poquito está el próximo grupo que sale, así que como iglesia estemos apoyando, estemos orando por ellos y animándolos. Va a ir mi esposa, así que voy a estar un mes soltero. No me invita a salir a ningún lado, a hacer ninguna cosa rara, soy señor de mi casa. Así es el asunto. Bueno, el sábado pasado hablamos un poquitito acerca de... ¿Se acuerda la llave francesa? Sí. Ah, se acuerda. Después del resto de la palabra, ¿se acuerda también? Es importante siempre que nosotros podamos aclarar que cada vez que escuchamos el consejo de Dios, la palabra de Dios, es algo sobrenatural. Es diferente de cualquier filosofía de hombre que nace del hombre mismo. La palabra de Dios no nace de hombre alguno, nace de Dios, por ende tiene un poder sobrenatural. A veces nos confundimos sobrenatural con espectacular. Entonces pensamos que cuando venimos a la iglesia se pronuncia la palabra y ¡puf!, algo explotó, algo ocurrió. Y dimos el ejemplo, ¿no?, de que si yo en casa tengo una gotera, haciendo una alegoría de lo que es el problema, y vengo a la iglesia a resolver el problema de la gotera que tengo en casa, la palabra de Dios, ¿qué función cumple? La de la llave francesa. Es una llave francesa, ¿para qué? Para que vos ajustes la canilla y no tengas mala gotera. Si vos venís y escuchás, uy, qué lindo, se va a resolver lo de la gotera, y vas y no haces nada con la llave francesa, la gotera va a seguir estando en tu casa. La palabra de Dios, cada vez que es pronunciada, es una herramienta en tus manos para que la uses por medio del Espíritu Santo en la circunstancia que te toca vivir. Y cuando la usás te vas a dar cuenta que lo sobrenatural ocurre. Si vos querés que lo sobrenatural ocurra de manera mística, no sucede de esa manera, por eso tantos cristianos o tantas personas que vienen a la iglesia a veces se frustran y van detrás de personas que predican ilusiones, ¿no? La gotera desaparecerá. Si no ajustás con la llave francesa, no desaparece. Y la llave francesa es la palabra de Dios para tu vida. Lo que hoy escuches, usalo y te vas a dar cuenta que lo sobrenatural sucede. ¿Amén? Bueno, hoy quiero contarte algo. Mientras estuve este tiempo en cama, vi un poquitito la vida de una persona que para mí es una inspiración. Ya no vive, pero es un siervo de Dios que es una inspiración. Aún sus sermones todavía siguen edificando mi vida. Pero me dediqué a ver un poquito lo que el hijo decía acerca de él, ¿no? La biografía de él narrada por su hijo. Y su hijo decía: mi padre fue una persona
con profunda sed de Dios. Mi padre fue una persona que rechazó muchas veces invitaciones a la Casa de Gobierno. En este caso es de la Casa Blanca, él era americano. Sin embargo, era capaz de atravesar kilómetros y poner su auto en caminos indecibles para ir a encontrarse con una persona que tenía una experiencia continua con Dios. Era un buscador insaciable de Dios, escapaba de la vanagloria del hombre, escapaba de las propagandas, escapaba de todo aquello, ¿no es cierto?, que el hombre busca, y solamente quería llevar el consejo de Dios a las personas y edificarlas a través de él. Entonces, cuando yo veía la vida de esta persona, lo asociaba un poquito al tema que quiero hablar hoy, ¿no?, que tiene que ver con un líder espiritual. Yo le hago dos preguntas a ustedes. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Anímese, levante las manos, pues si no yo me aburro. ¿Y cuántos de ustedes son líderes espirituales? Bueno, acá tenemos un terrible problema. Estamos para atrás. ¿Por qué digo esto? Porque, y acá tal vez usted no lo va a entender muy bien, todo cristiano es un líder espiritual. Todo cristiano es un líder espiritual. Cuando Jesús llama a sus discípulos a que lo sigan, ¿cuál era la condición de que lo siguieran? Valga la redundancia, que sean discípulos. No se puede seguir a Cristo si no se es discípulo. No se puede ser iglesia si no es discípulo. Y esto no es que lo diga yo, esto es algo radical. Jesús dijo, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que la condición para ser un seguidor de Cristo es ser un discípulo. Y ser un discípulo es lo que conforma la iglesia. La iglesia primitiva estaba formada solamente por discípulos. ¿Sabe por qué razón? Primeramente porque era muy difícil creer lo que hacía poquito tiempo había ocurrido, que aquel que caminó entre todos, murió, resucitó, decía ser el Hijo de Dios, y ahora comienza una iglesia nueva, un movimiento espiritual nuevo. Era muy difícil creer, y no solamente era muy difícil creer, era muy difícil abrazar esa fe, porque eso implicaba perderlo todo. Eso implicaba ser perseguido por los judíos, ser perseguido por los romanos, estar expuesto a perderlo todo. O sea que ahí eras discípulo o no eras, creías o no creías. No había una alternativa intermedia, soy más o menos, o soy o no soy. Entonces en la iglesia primitiva, el crecimiento de esta iglesia era en discípulos, crecía desde discípulos. Y hoy no es distinto. La misma iglesia sigue siendo formada por discípulos. Muchas veces uno viene a la iglesia y no es necesariamente discípulo. Uno viene porque simpatiza, porque le gusta, pero la iglesia está formada por discípulos. El cristiano es un discípulo y el cristiano discípulo es un líder espiritual. En distintas intensidades. No quiere decir que siempre tiene que ser una persona que predica públicamente, pero sí o sí el cristiano, discípulo, es un líder espiritual. Pero yo no quiero que usted se quede con lo que yo le digo, porque lo mío son palabras de persona, de hombre. Yo quiero que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9 nos va a dar un panorama de lo que yo le estoy hablando. Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tiene? ¿Sí? Ah, qué vivo. Está bien. Yo vi, muy rápido lo encontró. Bueno, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire lo que le está diciendo acá el apóstol a su iglesia. Ustedes
los cristianos, ¿quiénes son los cristianos? Los que pasaron de muerte a vida a través de la fe y el arrepentimiento y la entrega en Cristo Jesús. A partir de ese momento, la vida nueva del Espíritu vino a morar adentro tuyo. Y a partir de ese momento vos pasaste de muerte a vida y pasaste a un nuevo estado. Vos sos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. No sos lo mismo que antes. Antes estabas muerto en el delito y en el pecado. Ahora no. Ahora sos hijo de Dios, pueblo de Dios. A veces está esta confusión en las personas. Todos somos hijos de Dios. No. Todos no somos hijos de Dios. Yo siempre hago la misma ilustración para que lo podamos entender. ¿Usted me ayuda en la ilustración? Si yo le pregunto algo, ¿usted me contesta? No me deje pagando, ¿eh? Mire que sale todo esto por internet, después no me deje pagando. Si hay un gran orfanato y una persona rica va a adoptar a niños, y en ese mismo momento él pregunta, ¿quién de todos los niños quiere ser mi hijo? Y los niños dudan un poco, tienen un poquito de temor y no se animan. Pero hay un chico que dice, yo, Señor, quiero ser su hijo. Bueno, hagan rápido los papeles. Todo esto sucede en 10 minutos. Luego de esos 10 minutos, pregunta, ¿qué hago? Todos los chicos ahora son iguales en relación a este hombre. Ese chico que simplemente dijo yo quiero, en 10 minutos, ¿pasó a ser qué? Resulta que este hombre sale del orfanato y lo atropella un colectivo. Es alegórico, ¿no? Es alegórico, ¿eh? Bueno, no se me entristezca. Todos los chicos, todo esto sucede en 15 minutos, todos los chicos heredan la fortuna de este hombre. ¿Quién la hereda? ¿Entendemos cómo funciona? Con Dios es lo mismo. ¿Quién es hijo? El que acepta su condición de padre. El que acepta el espíritu de adopción, el que dice, sí, yo quiero. A partir de ese momento, tu estado cambia. Pero no solamente cambia tu estado, cambia también tu responsabilidad. Para que anuncies las virtudes de aquel que os sacó de tiniebla a luz admirable. Entonces nos damos cuenta que desde el mismo momento que somos hijos de Dios, somos líderes espirituales también. ¿Por qué razón? Porque en mayor o menor intensidad tenemos la responsabilidad de poder transmitir aquello que nos ha sido dado hacia otros. Yo no puedo vivir tranquilo como hijo de Dios si sé que pasé de muerte a vida y aquella persona que conocí durante toda mi vida muere, se pierde. El día que yo me convertí, no pasó 5 días que a mi mejor amigo le pegaron un tiro en la cabeza. Y yo estuve enfrente a ese ataúd, no habiéndole podido predicar de Cristo y sabiendo que yo ahora había sido salvo y que él se perdía. Usted es un líder espiritual. Usted tiene la responsabilidad, porque Dios lo ha bendecido con el regalo y el don más grande de todos, que es la vida eterna y es la vida nueva que le ha dado en Cristo Jesús. Usted es un líder espiritual. A veces con respecto al asunto de liderazgo tenemos problemas y sobre todo esto suele suceder en la iglesia, por malas interpretaciones. Como dijimos, a veces no se interpreta lo que es ser un cristiano, lo que es ser un discípulo. Entonces, ¿qué pasa? Con respecto al liderazgo, yo creo que el liderazgo descansa en determinadas personas capacitadas. Entonces yo me hago indiferente a esa responsabilidad. Prefiero venir a la iglesia y que otro aporte sobre mí, que la realidad de recibir y aportar sobre la vida de otro. Por eso es que muchas veces mi vida cristiana es una vida chirla, es una vida livianita. Mi vida cristiana crece en todos los aspectos de la vida cuando conforme a lo que yo recibo doy. Es muy importante lo que ustedes tienen. Es la vida eterna. Yo entiendo que hoy estamos viviendo situaciones muy difíciles en el país. Pero usted tiene algo mucho más importante. Usted es un hijo de Dios. Usted ha sido comprado
por sangre. Y yo voy a dar ejemplos de liderazgo y se va a dar cuenta que los líderes del pueblo de Dios pasaron por situaciones no solamente como las nuestras, peores también. Sin embargo, en medio de esas situaciones fueron fructificados porque ellos estaban identificados con un propósito, de la misma manera que cada uno de nosotros. Vos sabés, humanamente, cada vez que sube, baja el dólar, nosotros allá en África es todo en dólares. Y cada vez que está este tipo de subida y bajada, nuestra naturaleza quiere, pero después inmediatamente nos acordamos. Pero si siempre todo esto fue hecho de la nada, cuando no había absolutamente nada, si en los peores momentos fue cuando mejor fue todo y cuanto más se adelantó, esa es la seguridad que podemos tener cuando sabemos que somos cristianos, discípulos, líderes, hijos de Dios, porque sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios y cuando vos estás en el centro de la voluntad de Dios, Él tiene cuidado de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenés que trabajar, que no tenés... No. Quiere decir que en tu trabajo, quiere decir que en tu responsabilidad, la mano de Dios está sobre vos. A veces tenemos dificultades en interpretar, la indiferencia es una de ellas, otra de ellas es la incredulidad. Muchas veces Dios tiene cosas para la vida de la persona, pero la persona cree que no es suficiente. Y eso pasó con Moisés. En el momento en el que se cumple el tiempo, ¿no es cierto?, de la renovación del llamado de Moisés, Moisés cree que no está capacitado. Y todo ese tiempo fue para destruir su autosuficiencia y crear un hombre manso, humilde y dependiente de Dios. Entonces el Señor le dice, ahora Moisés es tu tiempo de salvar a mi pueblo, de liberar a mi pueblo de Egipto. Y él dice, no, yo no puedo, manda a otro. Hay que discutir con Dios, ¿eh? Hay que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y a veces ocurre eso con nuestra vida. Y vos sabés que el mejor momento para un hombre, un líder de Dios, ¿sabés cuándo es? Cuando sabe decir no puedo. Porque la realidad es que nunca vas a poder. Lo vas a poder hacer en Él. Lo vas a poder hacer a través de sus fuerzas, a través de la dirección de su espíritu, a través de su palabra viva en tu vida. Desde ahí lo vas a poder hacer. Cuidado cuando creas que vos lo podés hacer, porque ahí viene la otra dificultad, que es la presunción. Vos ni te imaginás cuántos problemas. Gracias a Dios en la iglesia, en nuestra iglesia no está ese problema marcado, pero ni te imaginás en distintas iglesias cuántas veces el problema. Yo tengo que estar ahí. Yo te digo algo, ni vos ni yo queremos estar en un lugar que Dios no quiera, ¿eh? Yo te la regalo. ¿Alguno de acá se anotaría en un maratón de 40 kilómetros? Sí, se anota, después de que lo corra. Nadie se anotaría. ¿Por qué razón? Porque nadie corre 40 kilómetros. ¿Quién se va a anotar en un maratón de 40 kilómetros? Hay un puesto de CEO ejecutivo en IBM. ¿Quién se presenta? No es que yo por la fe me presento, no, porque después tenés que dar un examen y te van a tomar un montón de cosas que no va a pasar. Lo mismo que yo por la fe, no es que, Eliseo corrió un montón, yo también por la fe. No, no va a correr 40 kilómetros. Por la fe no los corrés. Si no te entrenás, no los corres. Entonces nadie quiere estar en un lugar que Dios no tenga preparado para su vida. Y la presunción se cree tan segura de sí mismo que quiere ocupar lugares que no les corresponden. Cuidado con eso. Porque el liderazgo es para todos, pero las intensidades van creciendo. Por supuesto que cualquiera de acá puede llegar a ser un CEO de una gran empresa, se tiene que preparar. Igualmente cualquiera de acá puede correr 40 kilómetros, se tiene que entrenar. Pero muchas veces nosotros, sin tener lo que hace falta, queremos ocupar determinados lugares que no están de Dios, por lo menos en este tiempo para nuestra vida. Y eso es un grave error. Miren, el liderazgo suele haber un conflicto, dos conflictos, ¿no? Cuando el liderazgo es nominal y cuando el liderazgo es esencial. Yo todo esto se lo estoy contando un poquitito como forma de introducción a lo que vamos a hablar. Cuando el liderazgo es nominal, es un liderazgo delegado, ¿entiende? Cuando un liderazgo es esencial,
es por naturaleza, es por esencia, aunque no esté delegado ni aunque no esté nominado. En la iglesia muchas veces se ha cometido errores de levantar personas para saldar necesidades en un liderazgo y esas personas no estaban capacitadas. ¿Y qué pasó? Y pasó que otras personas con mucha más consistencia espiritual estaban subordinados a esos líderes y tuvieron conflictos. Mire, no vamos a hablar solamente de la iglesia, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a David y Saúl. Saúl era un rey nominal, fue levantado por el capricho del pueblo, fue puesto en ese lugar, pero no tenía la consistencia que necesitaba. David sí, y Saúl estaba sobre David. ¿Y cuál era el problema? Y el problema más grande lo tenía Saúl. ¿Por qué razón? Porque mientras Saúl sometía al pueblo, ¿no es cierto?, al temor frente a Goliat, David vencía a Goliat y hacía que todo el pueblo venciera a los filisteos. Mientras Saúl turbaba al pueblo, David los dirigía coherentemente con sabiduría. Mientras Saúl estaba haciendo una gran demostración externa de su liderazgo, David era reconocido por el Espíritu Santo de Dios en él. Esa es la esencia de todo líder. Nosotros, ¿saben cuál es el error que cometemos? Por eso muchas veces somos engañados. Prestamos atención a lo externo. Y déjeme decirle que cualquier liderazgo espiritual genuino se discierne primero. Entra primero por lo esencial. Cualquier hijo de Dios que busca verdaderamente un liderazgo espiritual va a buscar un liderazgo según Cristo. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de este liderazgo en Moisés. Mansedumbre, humildad y presencia de Dios. Sí, el pueblo se le iba para cualquier lado, ¿no es cierto? No, que nos queremos volver a Egipto, que no lo queremos, que esto, que el otro, pero resulta que la generación nueva, a la hora de la sucesión, cuando Josué tiene que tomar el liderazgo, ¿qué es lo que plantea esta nueva generación? Que quiere entrar en la tierra prometida, que no quiere ser como los padres. No, si la presencia de Dios no está en vos como estuvo con Moisés, no. Ese es el requisito que le pone. ¿Cuál es el liderazgo de Jesús? Manso y humilde. Y alguien que se movía en íntima conexión con el Padre. Pero ¿quiénes lo seguían a Jesús? Lo seguían interesados que se quedaban a mitad de camino cuando no requería los caprichos de ellos. Pero aquellos que buscaban palabra de vida eterna los seguían hasta las últimas consecuencias, aunque tal vez en el camino tropezaban, pero los seguían. Un liderazgo espiritual es mansedumbre, es humildad, pero sobre todas las cosas es presencia de Dios en la vida de ese hombre o de esa mujer. Eso es un liderazgo espiritual. A ver que se me apagó la Biblia. Entonces nosotros lo que tenemos que entender en todo esto es que fuimos llamados a un liderazgo espiritual. Fuimos llamados a afectar la vida de quienes nos rodean. Fuimos llamados a afectar con esa mansedumbre, esa humildad y esa presencia de Dios a mi esposa, esposo, a mis hijos, a mi familia, a mis vecinos. Porque finalmente eso es desarrollar un liderazgo. Y después que vos estés predicando acá adelante o que estés al frente de otras personas, es simplemente una casualidad de tu diario andar, una casualidad de tu cotidiano vivir. Ser un líder no es un asunto despampanante, el líder se lo reconoce. Mirá, hablamos de los dos líderes más grandes que hubo en este mundo, Juan y Jesús. Antes hay un proverbio que me gusta mucho, no es un proverbio, está en Eclesiastés, dice: vi siervos a caballos y príncipes que andaban de a pie. Mirá cómo nos podemos confundir a veces. Príncipes de a pie y siervos de a caballo. Pero lógicamente, estar arriba del caballo y vestido de una forma distinta deslumbra. Y estar caminando como un siervo se menosprecia.
los dos hombres más grandes que pisaron esta tierra, que fue Juan el Bautista y Jesús. Mirá lo que dice la palabra de Dios de ellos. Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Ese era Jesús. No es el Jesús que vos ves en la película, con la planchita, con los rulitos tenidos. No, no era ese Jesús. Era el Jesús morochón, con la nariz, ¿no? Rústico. Era ese Jesús. No tenía atractivo externo. Pero el Espíritu Santo de Dios en él hacía que la gente quisiera lo que él tenía. Eso es un líder espiritual. Mateo 11:7 en adelante, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida al viento? ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces tenemos a un humilde carpintero, que no era ni más ni menos que el Hijo de Dios caminando en esta tierra. Y tenemos el profeta más grande que se levantó entre todos los profetas, Juan el Bautista, con piel de camello, con un cinturón, escondido en cavernas, comiendo grillos. Parecía un loco, un indigente loco. Pero ¿qué había detrás de ese indigente loco que hacía que los funcionarios, que los soldados fueran a escuchar lo que este hombre hablaba? Estaba el Espíritu Santo de Dios en él. Eso es lo que hace a un líder espiritual. Nosotros nos preocupamos por lo otro, nos preocupamos por la apariencia, nos preocupamos por lo que se ve, nos tenemos que preocupar por lo más importante, que es lo que marca la diferencia en este tiempo. Dijimos que estamos viviendo tiempos de dificultad, tiempos de angustia, pero te dije también que vos sos un líder espiritual y que el Espíritu de Dios que está dentro tuyo es el que va a traer paz sobre los que te rodean, paz sobre aquellos que hablan de política, sobre aquellos que están desesperados por la situación, porque vos vas a vivir esa paz en el Espíritu. No es que te vas a evadir del asunto, pero vas a descansar en el poder de Dios sobre tu vida. Y le vas a hablar de ese Dios en el cual ellos también pueden descansar en medio de la situación que están viviendo. Ese es el liderazgo al cual vos fuiste llamado. Porque vos ya estás participando de esto. Pero como líder tenés que hacer participar a otros de lo que te ha sido dado. No es un asunto de apariencia. Yo no parezco, yo... ¿Cuántos que parecen y no son? ¿Cuántos reyes de a pie y siervos de a caballo? Cuidado, porque también esto sirve para la vida de cada uno de nosotros, para que ninguno sea engañado. No se engañe por lo de afuera, no se engañe por lo espectacular. Eso es lo que mostraban los falsos profetas y los falsos maestros y los falsos apóstoles. Y desmerecían a Pablo, que era el apóstol de los apóstoles. No se deje engañar por eso. Discierna la verdad de Dios en el interior de un líder. Sea usted un líder de Dios, lleno de la presencia de Dios, manso y humilde como cordero, porque a eso fuimos llamados. Amén. Yo le voy a hablar de un líder. De este líder que le voy a hablar no es un líder del cual normalmente se lo exalta mucho, se habla mucho. Dentro de los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, el que menos se habla, ¿no es cierto?, es Isaac. Abraham, ¿no es cierto? Abraham, la fe. ¿No? Jacob, el que peleó con el ángel. Isaac. No, mucho no. La vida de Isaac. Los jóvenes, ¿no?, que le dio la novia después, ¿no?, que fue a buscar la novia, a eso le gusta a los jóvenes eso, ¿no? Pero eso no tiene nada de liderazgo. ¿No? Porque encima fue el padre el que, así que no tiene nada de liderazgo eso. Sin embargo, leyendo la vida de Isaac, realmente me admiró y es muy pertinente a los tiempos que hoy estamos viviendo.
Dice en Génesis 26:2, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Vos sabés que estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los tres tuvieron un conflicto de alguna manera con Egipto. Abraham, que fue el padre de la fe, no siempre tuvo la fe, ¿no es cierto?, de la entrega final. Siempre nosotros tenemos que entender que la fe es progresiva. Dice la palabra de Dios que es como una semilla que se convierte en un gran árbol. La fe es progresiva. Cada desafío cotidiano que me permite a mí usar la llave francesa de la palabra de Dios para ajustar la goterita es un grado nuevo de fe que se va incorporando en mi vida, en mi carácter espiritual. Si yo quiero saltar de la nada a una fe abrámica, es totalmente imposible. Es como querer, ¿no es cierto?, de primer grado, de primer año de medicina, haber hecho 2 materias y querer operar a una persona, ¿no es cierto? Muy probable lo voy a matar, ¿no? Entonces, con la fe es exactamente lo mismo. La fe es progresiva en virtud a mi andar con Dios y a los desafíos que Dios permite que a mí me toquen vivir. Entonces, ¿qué pasa? En algunos momentos Abraham hizo agua en su fe, ¿no es cierto? Sabemos la historia de Ismael, cuando él veía que la cosa no iba, estaba pensando en su siervo para la herencia, ¿no?, para que fuera el sucesor. Y en este caso, en un momento de hambre, ¿qué hace? Baja a Egipto. Y no le fue muy bien en Egipto, pero tampoco nunca le consultó al Señor si era el lugar donde tenía que ir o no. También tiene una situación similar, ¿no es cierto?, Jacob, con la única diferencia que después de haber sido tratado Jacob en los últimos años de su vida, y te lo digo, iglesia, no te pase lo de Jacob, no llegues a tu experiencia con Dios en los últimos años de tu vida, no seas duro, no seas duro, no tengas que pelear con el ángel, no seas duro. Es preferible no que él te ablande más de temprano que cuando ya seas viejo, y, ahora entendí, ¿viste? Bueno, llegó tu tiempo, listo. ¿No? Ahora, cuando recién estás conociendo. Entonces, bueno, el Señor lo manda a bajar a Egipto, pero él tenía temor por lo que había pasado con Abraham, y él no quería sino más. El Señor le tiene que hablar en sueño a él de bajar a Egipto. Entonces, cuando el Señor le confirma en sueño de bajar a Egipto, él baja. Pero con Isaac sucede algo en fe. Le dice, no bajes. Y acá el problema que venía que era que había una gran hambre. Y Egipto era el lugar en donde estaba la comida, donde estaba lo que ellos necesitaban. Por eso mismo te dije que es muy pertinente al tiempo que hoy estamos viviendo. La orden es, no bajes a Egipto. Mirá, hay algo que nos hace líderes espirituales fuertes. Y no es solamente escuchar la palabra de Dios, es creerla, obedecerla y persuadir a otros a que lo hagan. Hoy las personas te van a preguntar, hoy las personas están pensando en abandonar el país, en salir para otro lado, en hacer cosas, ¿no es cierto?, para lo que sea, para salir de esta situación. Y es muy importante lo que vos escuches de Dios para tu vida, porque es eso con lo que vos vas a tranquilizar y a liderar a los que te rodean. Egipto siempre fue un problema para el pueblo de Dios. Egipto fue el lugar de esclavitud, Egipto fue el lugar de idolatría, pero Egipto fue el lugar de alianza. ¿Y sabés qué es una alianza? Una alianza es cuando vos te ligás con algo para que te ayude a salir del problema, pero algo que no tiene que ver con Dios, algo en lo cual vos lo corres a Dios de ese lugar y ponés esa alianza. En reiteradas ocasiones el pueblo de Dios puso a Egipto en lugar de Dios. Un caso muy puntual es la vida de Ezequías. Cuando este rey se levanta, su pueblo había estado prácticamente destrozado por la idolatría y este hombre decide confiar en Dios con todo su corazón. Levanta al pueblo de la idolatría. Le dice al rey de Siria, no vamos a pagarte más tributo. Se terminó, se liberan del tributo. Pero lógicamente, cuando vos te liberás del tributo de un tirano, ¿qué pasa al tirano? Bueno, quédate tranquilo, ¿eh? No.
Ah, sí, bueno, y llevaron todos los ejércitos para pelear con Ezequías. ¿Y qué dijo Ezequías cuando vio todo el ejército y todo? Dijo, no, pero te lo creíste, era una broma. Mirá si va a ser, vos te tomás todo en serio también, ¿no es cierto? Y ahí entró a sacarle el oro de la puerta de la casa de Jehová, los candelabros, sacó todo y le te doy todo este tributo. No, bueno, gracias por el tributo, pero no queda así esto. Entonces rodearon para tomar posesión del pueblo. Y Ezequías había acudido a Egipto como alianza. Pero ya cuando vio que ni Egipto funcionaba, porque realmente no tenía nada que hacer contra Siria, no era fiable, no era fuerte, él hace lo que tendría que haber hecho al principio. Se vuelve a Dios. Y Dios le dice, yo voy a pelear por vos. Yo voy a darte la batalla. Yo voy a darte la victoria en todo esto. Y Dios desbarató a todo el ejército que venía. No solamente lo desbarató, escuchó rumores de guerra en su país, volvió en su país y este rey fue muerto en su país. Dios peleó por su pueblo cuando su pueblo se volvió a él. Pero hoy por hoy vivimos una fe tan endeble en nuestras vidas que nos es más fácil hacer alianzas que reemplacen a Dios. Y vos como líder espiritual tenés que enseñarle a la gente a la cual vos estás liderando a confiar en Dios, a escuchar a Dios y a confiar en Él. Mirá, prácticamente llevo toda una vida de fe, confiando en Él. Y te puedo asegurar que Él no falla. ¿Querés hechos? Bueno, estar aquí, haber empezado en un lugar que no conocíamos a nadie, viniéndonos de otro lugar, tener juntos, ¿no es cierto?, una obra en Mozambique, con este grupito de personas. Eso es fe. Que Dios nos esté desafiando 2 veces por año y hasta 3 veces por año a viajar a Mozambique, cuando alquilamos, cuando no tenemos una gran entrada en nuestra vida. Nos acostumbramos a caminar por fe, porque creemos en Dios, no porque sea cómodo o lindo. No sabe qué lindo que es caminar por fe. No es lindo. Lo lindo es cuando vos ves la mano de Dios obrar. Lo lindo es cuando vos doblás tus rodillas, Él habla y cumple lo que habla. Eso es lo que a vos te hace fuerte como hombre de Dios, como líder de Dios, en medio de los tiempos que hoy estamos viviendo. Porque no vivimos tiempos malos solamente en la parte económica. Vivimos tiempos malos en la parte ideológica, en la parte cultural, en todos los aspectos. Hoy por hoy más que nunca, el Hijo de Dios tiene que ser un líder espiritual, lleno de la palabra de Dios, lleno de la presencia de Dios, parado en Él. Hoy más que nunca. Entonces este Isaac, del cual mucho no se hablaba, ¿qué hace? Persuade a un pueblo a no bajar en el momento de la dificultad a Egipto, sino quédense acá, porque Dios dijo, quédense. Dios muchas veces va a hablar a tu vida, y con lo que Dios hable a tu vida, vos vas a tener que persuadir a tu esposa, a tus hijos. Para mis hijos fue en su momento difícil confiar. Ahora, para ellos, ¿no es cierto?, escuchar, y nos vamos ni preguntan cómo van a hacer para hacerlo, de qué manera, pues ya se acostumbraron a ver a Dios obrar. Ya lo saben, lo mismo hicimos la prueba el otro día, ¿no es cierto? Todos, ninguno da. ¿Y cómo van a hacer para ir a África? Es exactamente igual que la primera vez, ¿eh? Es igual. Pero ya se acostumbraron a ver la mano de Dios obrar, ya vamos por el 8º viaje, ya se acostumbraron a verlo, entonces ya dan por hecho que sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vivimos eso y lo transmitimos sobre la vida de otro, no estamos hablando de un evangelio hueco, no estamos hablando de una ilusión, estamos hablando de la realidad de Dios que la estamos viviendo nosotros primero. Isaac vive esta realidad, Isaac escucha a Dios, Isaac obedece a Dios y persuade al pueblo a que obedezcan a Dios también. No bajen a Egipto. Nuestro Dios es suficiente para prosperarnos en medio de esta necesidad. Eso es un líder espiritual. Amén. Después dice Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1, y le bendijo Jehová.
O sea, quédate en esta tierra de hambre y de sequía. Pero no es quédate solamente, quédate y trabajá. Entonces, quédate y sembrá. Entonces, mirá qué calibre de hombre de Dios y qué calibre de líder, que no solamente persuade al pueblo de obedecer a Dios, sino también persuade al pueblo de ponerse a trabajar. A veces tenemos criterios medio raros con la fe. Pensamos que la fe, ¿no es cierto?, suple el mínimo indispensable nuestro, suple el sembrar lo mínimo indispensable, lo poquito que tenemos, y a veces no nos damos cuenta que la vida espiritual, la ley de la proporcionalidad, está presente. Siembro mucho, cosecho mucho. Siembro poco, cosecho poco. Oro poco, tengo poca revelación de la palabra de Dios. Estudio poco, entiendo poco. Busco mucho, tengo más. Es un asunto de sentido común, es un asunto de proporcionalidad. Y cuando Dios te desafía algo, no es que es todo cómodo. Lo más cómodo sucede, Dios garantiza el resultado de lo que vos vas a hacer, pero vos lo tenés que hacer. Cuando Dios nos habló de venir acá, yo cuando lo escucho al Señor, ¿no es cierto? El Señor me dice, bueno, de lo que vos hiciste toda la vida es de lo que vos vas a vivir en esta tierra nueva en la que entrás y con lo cual vos vas a abrir la iglesia. Yo toda la vida hice actividad física, soy entrenador. Entonces, ¿qué pasa? Como entrenador, yo iba a sostenerme en este lugar, a mí en Mar del Plata, que era de donde venimos, nos era todo fácil, conocemos todo, pero acá no sabíamos a nada, no conocíamos a nadie. Y cuando el Señor me habla esto, ¿no es cierto?, yo tenía 20 kilos arriba y hacía años que no hacía actividad física. O sea que yo en un año tuve que bajar 20 kilos y tuve que ponerme en órbita en un año, corriendo todos los días, entrenando todos los días, ¿no es cierto?, para poder hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y cuando llegamos a esta tierra, no es que empezó a caer manteca al techo. Bueno, algunos estuvieron conmigo cuando recién empezaron, me acompañaban a dar clases. Yo tenía que dar en el día. ¿Saben lo que es spinning? Yo tenía que dar clase de spinning, clase de aerobox, no sé, clase de baile flamenco. Tenía todo el día físicamente corriendo, todo el santo día. No era que Dios dijo, ¿no es cierto?, con esto vas a empezar, bueno, entonces hago 2 flexiones y ya está. No. Tuve que trabajar como los mejores, 10, 12 horas por día. Y ahí apareció Javier, la primera almita en un gimnasio, y lo más lindo de todo esto es que no teníamos iglesia todavía. Entonces yo a Javier le decía, Javier, vamos a arrancar con la iglesia. Sí. Che, Gustavo, ¿cómo es la iglesia? Me decía, no tenía idea, ¿no? Trabajábamos los dos en el mismo gimnasio. Después Lucio también, ¿no?, un amigo, pero Dios cumplió. Cada cosa que prometió cumplió. Pero cuidado, iglesia, no fue con lo que sobraba, ¿eh? Hubo que trabajar mucho. Hubo que transpirar mucho. Y la mano de Dios siempre estuvo ahí presente. A veces nos meten en la cabeza aquellos que predican vanidad, que con lo que te sobra, Dios da para tu vida lo mejor de sí y vas a lograr lo mejor de sí. Eso es una ilusión. Eso es para aprovecharse de vos. Eso es una mentira. Eso no forma carácter espiritual. Eso no es verdad. Cuando la siembra es proporcional, Dios bendice conforme a lo que vos sembrás. Cuando Dios te da una palabra y vos lo arriesgás todo, tenés el todo de parte de Dios. Cuando Dios te da una palabra y vos ponés una parte, tenés una parte. Esto es así, iglesia. Por eso muchas veces hay lugares que se llenan tanto y van detrás de todas estas ilusiones. Por ahí este mensaje, mucho como dicen en marketing, no vende, pero es real, es bíblico, y es así. En medio de un tiempo de sequía, de hambre, en un lugar donde todos iban a Egipto, Isaac tuvo que sembrar. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Que él cosechó al 100 por 1.
al 100%. Entonces, si Dios te está hablando, si Dios te dio una promesa, el presente es el momento para sembrar. Algunos no siembran en el presente porque están atados al pasado, el fracaso del pasado, o porque ponen expectativas en el futuro tan grandes que pierden el presente. Y el momento para sembrar es el presente, iglesia. Hoy es la oportunidad de darle a la persona que está al lado tuyo, porque sembrar tampoco tiene que ver con la parte material. Sembrar como un líder de Dios tiene que ver con la vida de los que te rodean. Tiene que ver con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros, con el cuerpo de Cristo, con todo. Hoy se te presenta una oportunidad de sembrar sobre la vida de alguien. Sí, no, ya mañana cuando... Y mañana no sé si es. Mañana suele ser la excusa para no hacer hoy lo que tengo que hacer. Hoy es el momento de sembrar. Ahora es el momento. Ahí fue el momento de poder sembrar para poder cosechar esa gran cosecha. ¿Qué pasa cuando siembro sobre la vida de otro? Inmediatamente lo convierto en un sembrador también. Isaac seguramente sembraba. ¿Y qué hacían los que se habían quedado con él? Sembraban con él, lógicamente. ¿Qué pasa cuando los que están alrededor tuyo te ven sembrar? Van a sembrar también. Cuando te ven hablarle al que lo necesita, cuando ven como los chicos que llevan la comida los días viernes, cuando te vean hacerlo a vos, lo van a estar haciendo también. Un buen líder enseña a sembrar. Y no a sembrar lo que sobra, ni lo mínimo indispensable, a sembrar el 100%. Génesis 26, 19, 20, 21. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de agua viva. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Entonces, recopilemos un poquitito. Este muchacho, Isaac, este patriarca, convence al pueblo de quedarse en Gerar y no bajar a Egipto, en sembrar la tierra. Bueno, pero ahora necesitamos agua, está todo muy lindo, pero ahora necesitamos agua. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, está la bendición de Dios, andá y cavá. Y cavan, Isaac, encontramos agua viva, qué bueno. Pero vienen los enemigos y le ciegan el pozo. ¿Pero dónde está Dios? Pará, Dios te está haciendo prosperar en esa tierra, ahora tenés una dificultad. Un líder espiritual enseña a otros a enfrentar al enemigo. Enseña a otros a hacer frente a la oposición del enemigo. A veces como iglesia somos flojos a la oposición. Funcionamos bien mientras la cosa se da, mientras tenemos vientos favorables. Pero cuando tenemos vientos contrarios, ahí, viste, no, hay algo que no funciona. Y déjame decirte que la vida del Hijo de Dios son vientos favorables y vientos contrarios como en algún momento lo vimos. Cuando aún la palabra de Dios se pronuncia, va a haber oposición. Oposición de adentro, oposición de afuera. Y tenemos que prepararnos para todo esto. No solamente nosotros estar preparados, enseñar a preparar a otros. Porque cualquiera funciona bien en las condiciones buenas. Pero ¿qué pasa en las condiciones que no son tan buenas? ¿Cómo nos movemos? O no entendemos que allí es donde el carácter se forma, o no sabemos que ahí es donde dependemos realmente de Dios, donde nos damos cuenta que Él es el que lo hace. Entonces este líder de Dios, ¿qué hizo? Enseñó al pueblo a perseverar, y le tapaban los pozos, ¿y cuál es el asunto? ¿Me encapricho? ¿Me enojo con Dios? ¿Pataleo? ¿Me agarro a trompada con los enemigos? No, abro otro pozo. Y me lo ciegan de nuevo, y abro otro pozo. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Resistid al enemigo y huirá. Pero a veces nosotros huimos primero, antes que el enemigo. A veces nosotros nos escapamos en el medio del problema. Pero la palabra de Dios te está diciendo, llega hasta las últimas consecuencias, porque finalmente Él es el que tiene que huir. ¿Y cuál es el resultado? Que finalmente ellos encuentran un pozo de agua viva, nuevo. Y dice la palabra de Dios, que ya los enemigos no solamente no riñeron más, mire lo que dice,
Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y vos, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Mira el resultado final cuál es. Los enemigos tienen que reconocer que Isaac es bendito de Jehová. Y le piden, por favor, hagamos un acuerdo en el que vos no nos hagas daño. Eso es una vida completa. Esa es la victoria que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros somos líderes espirituales. Líderes espirituales para no bajar a Egipto porque tenemos un Dios suficiente capaz de ayudarnos en toda situación. Líderes espirituales que sembramos en lo que Dios nos ha mandado hacer. No retenemos la semilla en nuestras manos, sembramos porque sabemos que Él va a bendecir. Somos líderes espirituales que resistimos la oposición del enemigo, porque sabemos que el enemigo no puede ganar, no puede perseverar. Él fue vencido en la cruz del Calvario por la sangre del Cordero. Puede hacer fuerza, puede molestar, puede estorbar, pero no puede ganar. Solamente va a ganar si vos renunciás antes. Y finalmente todo esto, querida iglesia, no es una ilusión, es una realidad. ¿Y sabés qué es lo que habla en la realidad? Los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Que el enemigo tiene que terminar reconociendo. Una alumna mía me decía, la verdad, yo pensaba que vos tenías una cañita voladora en la cabeza cuando me hablaba de lo de África. Me dice, pero ahora realmente, dice, tengo que reconocer, dice, que esto es un milagro. Cuando vos te aferrás a lo que Dios te dice, cuando vos sos capaz de creerle, cuando vos resistís todo lo contrario, finalmente los hechos dan testimonio de que lo que hiciste fue hecho en Dios, pero no renuncies antes. Y enseñá a otros a no renunciar antes. Enseñalos a no bajar a Egipto, enseñalos a sembrar, enseñalos a resistir al enemigo y compartí con ellos el resultado final de esa victoria. Nuevamente, chicos, la palabra con la que iniciamos, Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vos sos un líder. Y como líder, conducí a otros a esta luz admirable, en la cual ya Cristo hizo resplandecer en tu vida. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.